pasa cuando la vida nos cambia de un momento a otro? ¿Qué pasa cuando crees que la vida es continua, que no hay cambios y de repente, sin tenerlo en las manos, algo cambia y te llega sin anestesia, sin preámbulo, sin avisar? De eso estamos hablando hoy con Óscar Silva, coach, pero además una historia de vida que hace parte de este podcast. Óscar estuvo en una oportunidad ya en este espacio y no sé si suene muy escueto y muy crudo, pero cuando estuviste la primera vez tenías las dos piernas. Claro. Y la vida nos cambia en un momento. Óscar, bienvenido. Michael, es un gusto. Gracias por invitarme. Y me gustó una frase que acabaste de decir y es que no estamos preparados. Todos, yo creo que en la vida, la mayoría vivimos una vida del día a día, una vida muy de la angustia, de la ansiedad, del pasado, del futuro, y no nos fijamos en realmente lo que es importante en la vida y es el propósito. Es para Sí. qué estamos acá, ¿no? Es diferente objetivos, metas a propósito. Realmente mi experiencia, y te la voy a contar rápidamente, pero sin anestesia, significa que esto pasa sin poder anestesiarse, sin poder evitar el dolor, sin nada de eso. Básicamente yo no tenía presente, pero en un momento me empezó a doler la pierna, fui a la clínica a urgencias porque ya había pedido consulta externa. Bueno, ya sabes cómo es este país, ¿no? Eso Sí, el no sistema funciona de salud bien. Y entonces me dijeron, no, tiene una trombosis en la arteria femoral. Entonces yo pensé que era algo sencillo, ¿no? Y entonces Sí. de un momento a otro el médico me dice, no, se va a morir. Se va a morir. Se va a morir y la pierna se la tengo que amputar, sí o sí. Entonces estaba mi mamá, estaba mi familia. Y obviamente mi mamá y mi familia empezaron a llorar, ¿no? O sea, Claro. el apego se llama eso, ¿no? Entonces mi mamá y mi hermano decían, no, pero ¿cómo va a perder la pierna? Doctor, salve la pierna. Un apego. Porque realmente nosotros como seres humanos no somos una pierna. Y nuestra relación con la pérdida. Claro, exactamente. Y la pérdida no solamente es de mi pierna o de cosas materiales, del trabajo, De pareja, de de mis metas, de espacios. pareja, de espacios. Por ejemplo, si no cumplo una meta en el trabajo, ¿sí? Hay gente que se puede suicidar, hay gente que vive con ansiedad de eso. Entonces, ahí fue el primer momento muy difícil. El médico me dijo, vamos a intentar salvarle la pierna. Entré a la UCI, me metieron a la UCI, me anticoagularon para evitar que los trombos no llegaran al cerebro o al pulmón y me muriera. Entonces fueron 8 días en la UCI donde, te lo juro, mira, es terrible. Porque tú ves todo el tiempo entrando gente a punto de morirse. Es un espacio Es un espacio. tremendamente difícil. Entonces después de eso me entraron a la cirugía de la pierna, me hicieron una sonda y resulta que la trombosis llegaba hasta abajo. O sea, es decir, no era posible hacer un bypass, nada, no, de acuerdo. Entonces me hicieron todo esto y cuando yo me acuerdo, cuando me sacaron a la UCI de nuevo y la anestesia es algo terrible, ¿no? Y me intenté despertar, pensé que estaba con demonios y eran las enfermeras que me estaban volteando para poderme asear. O sea, es así de terrible el momento, ¿no? Entonces, es una experiencia de vida que yo creo que todos debemos trabajar en eso, trabajar en propósito, porque cuando tú entras a ese momento y tienes propósito, te lo juro que estás protegido, o sea, es decir, no te preocupa nada. Tiene sentido porque si yo baso mi vida en lo que hago, tal vez en mi labor, en mi trabajo, y pierdo el trabajo, siento que dejé de ser yo o que perdí lo que soy. De acuerdo. Y cuando Porque, tengo otra cosa más allá, es cuando, a pesar de las cosas que pasan sin anestesia, uno puede seguir adelante. exactamente. Entonces, el tema es cómo seguir adelante. Después de eso, yo estaba en mi habitación, yo no me podía acostar. Tenía que estar sentado en un sofá acá y subir la pierna y bajarla cada 15 minutos para que la sangre fuera y volviera por el dolor. Y ni siquiera con morfina pasaba el dolor. Entonces imagínate ese dolor, que es el mismo dolor que sentimos los seres humanos cuando pierdo una relación, cuando pierdo el trabajo, cuando perdí mi casa, ¿me entiendes? Es el mismo dolor, obviamente, en mi caso, pues físico, pero se asemeja mucho. Entonces, cuando tú estás en ese momento y ya llega el doctor te dice, bueno, no funcionó, hay que amputar la pierna o si no te mueres tú. Cuando llegó ese momento, mi familia ya estaba totalmente descontrolada.
Y entonces me tocó pedir que no fueran más, porque lloraban, porque gritaban, porque le decían al médico, oye, no, él no puede quedarse sin pierna. ¿Sí? Claro. Entonces ahí es cuando quiero contarte que llegó el psicólogo, el psiquiatra, el fisiatra, el ortopedista y mi vascular. Y entre todos hicimos una reunión. Entonces ellos me dijeron, bueno, votemos. Y es increíble, ¿no? Pero votemos para quitarte la pierna. Entonces empezamos y finalmente la votación fue total para quitarse la pierna. ¿Qué pensabas en ese momento Exacto, de la votación? Exactamente. Yo no sabía qué pensar, porque yo lo que tiende a pensar el ser humano es qué va a pasar adelante, o sea, proyectarme al futuro. Claro. Y cuando me proyecto al futuro me lleno de ansiedad, porque no puedo controlar. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el momento importante. Como no puedo controlar, ¿qué tengo que hacer? Realmente vivir el presente. Estar en el presente. Y esas soltar ese futuro. Soltar, correcto, y estar en el presente. Esas herramientas son súper importantes, que nadie las pone en marcha. Sí, se habla mucho, pero otra cosa es cuando ya te toca usarlas, si eres capaz de usarlas. Exactamente. Si has caminado en ese usar, el aceptar, el soltar, en poder entender la situación que está pasando, pero pues es mientras pasa el dolor, ¿no? Exactamente. Entonces, tú lo que tienes que estar, y las herramientas que enseñamos para la parte empresarial, es estar en el presente. Que hay muchos libros, ¿no? El poder del presente, hay muchos libros sobre el tema, pero estar en el presente, cuando tomamos la decisión para evitar el dolor fantasma, que también es un dolor que se puede producir por otro motivo, por no soltar, precisamente que tú lo acabas de decir, la psicóloga me dijo, tenemos que hacer ¿cómo se llama eso? Un duelo, enterrar la pierna. Sí, entonces, un funeral. Entonces nos reunimos con el psiquiatra. El psiquiatra le dijo al ortopedista, que era el que iba a amputar, le dijo que yo pues era un tipo muy estable, que amputara. Hicimos el duelo, todo, y al otro día a las 10 de la mañana me cortaron la pierna. Cuando me cortaron la pierna, fue un escenario bien cómico, porque cuando llegué tenían música de Iron Man y una cosa como que me prepararon, ¿no? Me hicieron sentir bien, me sedaron y en ese momento cuando me desperté habían 20 personas más en las salas de recuperación, pero yo no caía en cuenta, yo solo veía un tipo allá en la mitad y yo despierto, ¿sí? Y yo pensaba y me miré la pierna y ya no la tenía. Pero mira, ese momento yo no sentí dolor, no sentí pánico, no sentí angustia, sino sentí libertad. ¿Cómo? ¿Cómo sientes libertad en ese momento cuando lo que viene a mi mente es confrontar el ya no tengo, que podría sonar negativo? Totalmente cierto, pero increíblemente yo sentía alegría, libertad, sentí hambre, como si no hubiera comido nunca en la vida, y me sentí eufórico, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el tema de Dios, ¿no? O sea, bueno, ¿qué va a pasar acá? Pero realmente lo que pasa es que tú lo único que tienes que hacer es tener propósito, o sea, entregarte a un ser supremo, llamémoslo universo, Dios, como sea, ¿no? Y es, bueno, Dios, camino contigo, lo que tú quieras, ¿sí? Ahí quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo pasa del diagnóstico inicial a la cirugía? Pasaron 2 semanas y media. O sea, tú un día estabas bien y ya 2 semanas después pasó la cirugía. Sí. Ok. Y segunda pregunta, ¿qué habías hecho antes en tu vida, en tu formación, en tus capacidades, que creas que haya servido para afrontar ese momento con esa resiliencia, aceptación? Buena pregunta. Sí, yo me había preparado, digamos que no para eso, porque nunca pensé, además pues que yo soy un tipo muy activo, ¿no? Juego golf, entreno, bueno, todo. ¿Quién va a querer perder una pierna? O sea, no, eso no. Sí, no estaba dentro de las posibilidades. No es lógico, ¿sí? Pero sí me había preparado como coach, llevaba un tiempo, bueno, en el pasado hicimos algo juntos y hay cosas que sirven muchísimo, ¿sí? Sobre todo saber qué es propósito, saber qué es objetivos y metas de mi vida y que el propósito es lo que me salva, lo que me rescata, lo que me hace vivir, porque muchas personas tienen todo, son ricas, exitosas y todo,
y están en depresión. Sí, Porque no hay un propósito. Pero aclaremos qué es el propósito. El propósito es mi talento, lo que yo pongo a disposición de los demás para ayudar a las personas, para entregar al universo, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando pasó eso, yo de verdad que hice un acuerdo con Dios, digo, y es ponerme a la orden de Él, a disposición. Entonces, enseñar un poco todo esto que estamos viendo acá, cómo transitar de esto, pero era increíble, pero personas que me llamaron y que hablaron conmigo decían, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede haber tranquilidad en Exacto, medio de tanto caos y dolor? correcto. Y mi mamá y mi familia no aparecieron porque pues no dejan de llorar. Entonces, fíjate que familia, ¿no? Con creencias limitantes, Claro. donde la primera creencia es que tú eres tu pierna y tú eres tu brazo y tu mano. Si la pierdes ya no eres nadie. Ya no eres. Entonces yo recibía comentarios como, por ejemplo, vas a perder el trabajo, no te van a contratar así. Si me entiendes, muchos comentarios de ese tipo. A mí me causa, señor, Dale, adelante. me causa curiosidad cómo el que tiene la afectación y el que acaba de cambiar su realidad lo maneja de una manera y los demás que tienen, claro, una relación emocional, les duele más, no saben confrontarlo, no saben afrontarlo, les está pasando más duro a ellos que no son quienes están perdiendo la pierna y tú que la estás llevando de mejor manera. Exactamente. Entonces, ese es el trabajo que nosotros proponemos y que te propongo a ti, Claro. que tenemos que hacer con empresas, con empleados, con personas, con toda la gente que quiera, ¿no? El trabajo para prepararse, para tener herramientas para poder transitar. Transitar esos cambios abruptos. Correcto, y quitar el apego, quitar las creencias limitantes. Por ejemplo, en el caso de ventas, quitar una herida de rechazo, donde uno no entiende por qué el vendedor no vende, si realmente lo está afectando es otra cosa y tengo que darle apoyo de otra forma, ¿sí? Claro. Ahí es donde entra todo este tema y este marco de qué pasa cuando siento que algo cambia, que ya no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando ya intenté todo y no se puede más? Y alguien podría ver esto como la terminación o la culminación de algo y lo estás viendo desde el principio de. Es decir, cuando a mí en el trabajo, cuando a mí en mi labor, ya no veo más posibilidades, ya todo se acabó, ya no hay manera, no hay resultados, no sé qué más inventar. Y es un poco parecido a los límites que nos pasan. De acuerdo. Eso es lo primero que tenemos que hacer y es hacer un examen de cómo estamos. Porque ese tipo de cosas obviamente reflejan muchos temas de creencias limitantes y heridas emocionales. Entonces, lo primero que yo haría, por ejemplo, en una compañía es evaluar. Hace poquito lo hicimos con una grande y evaluamos y la gran mayoría, por ejemplo, tiene heridas de rechazo, tiene apego, que es producido por la herida de abandono cuando era pequeño, de que tiendo a apegarme a las cosas porque pienso que así voy a lograr mucho más que el desapego. Generalmente no es fácil, pero hay que trabajar en el desapego, que es lo primero que yo enseño, ¿no? Pero volviendo al tema, cuando me amputaron, entonces después de eso, al segundo día, mi ortopedista me mandó la gente de preparación física, ¿no? Ok, terapeutas. Los fisioterapeutas. Y me llevaron al gimnasio y era un tipo que andaba por el hospital con 2 días de amputado en el gimnasio. Haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Entonces, claro, la gente, bueno, pero ¿cómo es esto? Eso que yo quiero mencionar, eso se llama propósito. ¿Sí? Cuando el propósito está claro y es más grande que lo que está pasando, nos da línea para poder avanzar. Volver al gimnasio después de una amputación 2 días después de la cirugía. Eso puede sonar muy chévere, muy romántico, muy lindo, pero detrás de eso hay mucho. Y es que no se puede volver al gimnasio 2 días después si no has hecho gimnasio desde mucho tiempo. Sí. Tu familiaridad con esos hábitos saludables es importantísimo para poder retomar. Correcto. Es cierto lo que tú dices y eso se llama capacidad funcional, que tú tienes residual. Eso ha ayudado mucho. Y también eso pues me trae a mencionar que el tema de una vida saludable es súper importante. Claro. O sea, es decir, para todos. No solamente el gimnasio, es comer saludable,
tener una dieta saludable, hábitos sanos. Y entre los hábitos sanos que la gente no hace es tu mente. La mentalidad. Exactamente. Entonces ahí ya hablamos de los bloqueos mentales que tenemos a nivel personal y empresarial, porque nos pasa mucho que a nivel personal, pues claro, se encontrarían muchísimos, pero a nivel empresarial los equipos incluso logran tener dificultades y límites a la hora de alcanzar metas, porque están enfocados en la meta, sino en el propósito, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿por qué hay tanta pelea entre mujeres? ¿Por Uy, qué, no sé. por qué una mujer, porque llegan a mí, ¿no? Y me dicen, Ok. no, es que me da miedo ir al trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué mujer? No, porque es que siento que me critican y me juzgan. Ah, Porque peleo con tal, peleo con la otra. ¿Cierto? Entonces, eso se llama ambiente laboral, pero detrás sí, de eso, por supuesto que hay heridas, por supuesto que hay creencias sí, limitantes, que hay que evaluar y eso se mejora desde el análisis de las personas. ¿Sí? No, sí, no es desde la autoevaluación. suficiente cuando llega el gerente y les dice, bueno, trabajen, comprométanse. No es suficiente. Claro, hay la importancia de tener herramientas para poder afrontar esos cambios o incluso esas cosas que nos determinan como persona y como grupo. ¿Cómo les ayudas a los grupos? Me gusta escuchar y quiero escuchar cómo les ayudas tú a esos grupos empresariales a avanzar cuando tienen esas limitaciones. Bueno, mira, lo primero es que entendamos que todos somos diferentes y algo que quiero retomar de la conversación anterior es la identidad. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de personalidad o de identidad tiene cada uno. Para eso se hace Sí. un test rápido y uno evalúa y ya se da cuenta, Tiene ¿no? datos. Tiene datos, correcto. Porque si no tiene datos, yo no voy a empezar con cualquier cosa con un grupo. Pero primero es eso. Y lo segundo es trabajar con coaching, ¿no? Entonces trabajamos con herramientas como cambio de comportamientos, como clínicas de ventas, como clínicas de comportamiento, en las cuales tú asumes un rol, ¿cierto? Y tienes que empezar a cambiar cosas de tu comportamiento. Entonces, vamos más allá. Cuando yo tengo creencias limitantes o heridas emocionales, todo eso que causa están en el subconsciente o en el inconsciente, ¿sí? Entonces, al estar en el inconsciente, tú no te das cuenta que lo tienes. Tú eres, por ejemplo, tú me podrías decir, no, es que yo no tengo eso. Te consideras una persona normal. Claro, no me doy cuenta, es cierto. Exactamente. Entonces, lo primero que tengo que saber es que para cambiar eso, tengo que generar un nuevo hábito. ¿Cómo genero un nuevo hábito? Con un comportamiento repetido. Con rituales y hábitos, sí, Sí, con comportamiento temas diarios. repetido en el que yo tengo que repetir, repetir, repetir. Es como cuando, por ejemplo, a alguien no le gusta recibir regalos o a alguien no le gusta recibir regaños o que le digan haga las cosas así o no. Sí, ¿Sí? Eso, pues hay que trabajarlo. Entonces, ¿cómo se hace? Agradeciendo, ¿cierto? Y ese comportamiento de agradecer, agradecer. Por ejemplo, si mi jefe me dice, lo hiciste mal, corrígelo. Yo lo que tengo que hacer es decirle, gracias por darme feedback, lo vamos a corregir. claro, pero cuando tu mente lo que está creando es otra conversación diferente a lo que te dijeron y está creyendo que le están diciendo no eres suficiente, lo hiciste mal, no sirves para nada, cosas que no se dijeron, pero que se crean en el pensamiento. Correcto. ¿Y es por qué? Porque lo tengo ahí. Tengo esa herida ahí. Entonces, Sí, ahí en ese momento es cuando empezamos a trabajar en las clínicas y se repiten hasta que el comportamiento cambie. La única forma que tengo de quitar esa programación del inconsciente es con una nueva programación. Y la nueva programación tiene que ser con repetición. Como cuando vas al gimnasio, ¿cierto? claro, Y este es otro tema importante. ¿Cuándo obtienes resultados en el gimnasio? con el tiempo y la constancia. ¿Y cuánto te demoras? Me puedo demorar por lo menos 6 meses barato, Mínimo. sí, Y entonces tú quieres cambiar tu mente y tu comportamiento en un día. en un día. ¿La quieres cambiar con una charla mía? Pero ¿Con una charla tuya? ese es un ¿Sí? llamado a las empresas Claro, exactamente. que piensan que un solo momento, en un solo día, se arreglan los Se problemas arregla de la todo. empresa. Sí, yo creería que, por ejemplo, las empresas tienen que trabajar mucho en eso, pero hacerlo semanal, ¿no? Como hay empresas, por ejemplo, que trabajan mucho en seguridad ocupacional, Claro, que tienen unas charlas de seguridad ocupacional y salud en el trabajo y lo hacen todas las semanas, todas las sí. semanas, todas las semanas, todas las semanas. ¿Por qué lo hacen? Para Porque que- finalmente voy a adquirir el hábito Claro, porque de ahí hacer se crea pausas la cultura. activas, de hacer pausas activas, el hábito de sentarme bien, ¿sí? Entonces, si no lo hicieran así,
no pasa nada. Con que te digan a ti, siéntate bien, una vez no lo vas a hacer. De acuerdo. Entonces, la idea y la estrategia es generar esas acciones, ¿sí? Que es un trabajo en equipo, es un trabajo en grupo, que sean continuas, ¿sí? Yo creo que una empresa gana más con eso que no haciéndolo. ¿Cuáles son esos obstáculos que le ves a las empresas a la hora de hacer cambios? Pues que primero el primer cambio es el gerente, ¿no? O el que toma las decisiones o la junta directiva. Porque no creen en esto. Entonces lo primero que hay que hacer es convencerlos a ellos y ellos no tienen una cultura del cambio. Y realmente, ¿qué pasa en el universo, en la vida, en todo? Todo cambia todo el tiempo. El cambio es lo único El constante. cambio es lo único constante. Todo está en movimiento. Entonces yo no puedo pensar que entonces me tengo que estacionar un año, hacer algo, ¿cierto? Entonces, el primer problema es el rechazo al cambio. Entonces, hay que trabajar primero en eso, ¿no? Entonces, hacer de pronto una junta con ellos y explicarles un poco este tema, cómo va funcionando y hacerlo con ellos, hacer un análisis con ellos. Y retomando el tema de tu historia, claro, no podemos quedarnos en que la vida va a ser constante, porque para nadie es constante. Y si estamos entrenados previamente para afrontar cambios o simplemente para tener herramientas para afrontar cualquier situación, cuando el cambio se da, es más fácil. Entonces, en las empresas debería haber cultura de herramientas, más que del cambio, cultura de crecimiento. Sí, que utilicen realmente las herramientas. Claro. Aparte de seguridad industrial y aparte de calidad de ISO 9000 y todo esto que todos lo sabemos, debe haber algo más espiritual, más de propósito. Sí. Porque yo creo que el propósito no es solo de las personas, el propósito es de las compañías. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Crepes and Waffles. ¿Por qué es tan exitoso? ¿Por qué hace la gente fila? No sé, es un producto que ¿Porque la es gente barato? consume mucho. No, no necesariamente, no es el más barato del mercado. Hay un posicionamiento, hay una línea, hay una historia detrás. Yo te diría que más bien generan valor Bien. a sus clientes. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver con propósito. Porque lo primero es que contratan madres solteras. Sí. Y eso a mucha gente lo mueve. Claro, lo relaciona. Porque yo prefiero a comer allá porque ayudo a una madre soltera, cabeza de familia. ¿De acuerdo? Sí. Propósito. Y segundo, generan un valor altísimo porque lo que ellos venden en Italia es comida de la calle. Es decir, Claro. de bajo costo. Y te lo ponen de una forma bonita, restaurantes bonitos, platos bonitos, pero la comida no es costosa. Entonces te pueden dar un precio bueno, pero tú lo ves con un valor alto. Sí, claro. Entonces, lo que primero tenemos que trabajar con las empresas es a eso, a generar valor, y tiene que ver con el propósito de la compañía. ¿Cómo explicarle a los gerentes que eso sí impacta en sus resultados? Porque piensan que solamente es lo operativo, que si optimizo tiempos, si optimizo producción, voy a tener más rentabilidad. ¿Trabajar en las personas genera rentabilidad? Mucho más que optimizar los procesos. Porque realmente la empresa son las personas. La empresa no es la casa, la fábrica, las máquinas. Sin personas no se hace nada. Así sea que la IA ha reemplazado muchas cosas, nos ayuda mucho, pero la IA no va a operar eso. La IA no va a hacer muchas cosas que todavía falta mucho tiempo para que las haga. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, efectivamente, trabajar en las personas es más productivo que trabajar en los procesos. Ahora, ¿cómo se representa? Pues primero en ventas. Ventas, facturación. Si tú vendes y facturas, pues lo demás lo puedes arreglar con administración, Hay flujo. micromanagement, o sea, todo lo que quieras, ¿no? Sobre el gerenciamiento de la compañía para que realmente obtenga una evita que yo quiera. Sí. Porque no solo vender también, estoy totalmente de acuerdo. Pero realmente cuando yo genero valor, te voy a dar varios ejemplos también, el Circo del Sol, JetBlue, o sea, todos ellos son compañías que hicieron ese análisis del valor que genera su solución o el valor que generas tú, Michael, o el valor que genero yo. Claro. ¿Cuál es el valor que genero yo? Decirte la verdad en la cara. Sí, Sin sí. anestesia. Sin anestesia. Tú sabes mis redes, todo. Y yo soy así. ¿No? Tú eres un mediocre, les puedo decir. Sí, O eres si un lo pendejo. necesitas decir, lo dices. O mira, tienes un problema de mamá que faltó, o tu papá. Entonces realmente todos debemos identificar eso, ¿no? Y en las empresas, ¿qué es lo que estoy haciendo?
para dónde voy, ¿sí? Venimos de una curva de varios años en la que el bienestar se ha trabajado dentro de las empresas entendiéndose como ser más sensibles con el ser humano. Y eso creo que nos ha dado una curva que se romantiza mucho al ser y lo contrapongo contra lo que tú haces y es enseñarles a ser un poco más fuertes o resilientes ante lo que venga. ¿Les hace falta a las empresas tener esa línea? Sí, yo diría que ser más sinceros, Ok. ¿me entiendes? Porque disfrazan, porque hay cosas que tratan como de disfrazar, de hacerlas bonitas, pero no las hacen. Entonces yo creería que es más de sinceridad. Ahora, ¿qué logramos? Resiliencia, definitivamente. ¿Para ¿Qué qué nos sirve la falta? resiliencia en una empresa? Eso te iba a decir, ¿qué nos falta a todos los seres humanos? ¿Qué nos falta a todos? Eso. ¿Por Sí. qué mi hija se frustra? ¿Por qué mi hija no ganó en una competencia y se pone a llorar Claro, pasa y es mucho. el caos para ella? Porque no tiene resiliencia. Sí, no, Sí, no, entonces en nos las cuesta. compañías, ¿para qué nos sirve? Para salir de donde estamos, de la situación actual, para seguir adelante, para a pesar de todo lo que venga, poder, ¿cierto? Superar los obstáculos. Claro, y los obstáculos siempre se van a presentar en una compañía. Es decir, que tú entrenas equipos para tener fortaleza mental a la hora de enfrentar obstáculos, cuando también les llegan sin anestesia las cosas. ¿Sí? Sí, me gusta tu narración, pero yo diría que los dejo sanos emocionales. Ok. ¿Me entiendes? Y ¿Por de ahí qué? entran sus capacidades. Claro, si yo soy sano emocional, no me derrumba nada, ni me afecta nada. No tengo apego, tengo resiliencia, tengo amor propio, Ok. autoestima. Entonces llevémoslo a algo muy puntual que tú trabajas. Los equipos de venta a veces no tienen resultados porque tienen problemas emocionales personales. Entonces ante un no, ante una no venta, ante un no cumplimiento de meta, se destrozan. Y ahí ya se vuelven malos vendedores. ¿Sí? Correcto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú entras a una compañía y te dicen, mira, aquí está la lista de clientes, llámelos y véndales? Y tú ya coges el primer cliente y el cliente te dice, no, no le quiero comprar. O sabes que yo no lo atiendo hoy. Sí. Imagínate. Y tú con un área de rechazo. No, pues, Algo hice mal. por supuesto, yo soy el culpable, yo soy el malo, no sirvo para esto. Imagínate lo que le va a decir el jefe. O sea, eso es causante de un desastre. Pero si el tipo está entrenado, entiende que el problema no es él, ¿sí? Es el otro. Y es lo que llamamos ley del espejo. Todos nos proyectamos. Si yo estoy enojado, Michael, por más que me llames y me digas, oiga, bacán, no te voy a tratar bien. Entonces yo proyecto mi enojo en ti. Sí. Entonces si mi cliente tiene un mal momento, entonces yo tengo que entender eso, tengo que estudiar eso, tengo que estudiar la compañía para cuando vaya a hacer eso, tengo que saber cuáles son los momentos mejores o tengo que saber qué es lo que me dice mi cliente, saberlo leer y entender que no es conmigo, que es una proyección. Eso también en el tema personal, ¿no? Las personas y sus emociones son supremamente importantes en las empresas porque son el núcleo de la empresa, lo que hace posible que se mueva. Cuando tu factor empresarial tiene que ver con el ser humano, tienes que trabajar en emociones, capacidades, habilidades y estos temas emocionales y estas heridas. Vale la pena ponerle toda la atención, vale la pena trabajarlo porque sí impacta en tus resultados. El factor humano es fundamental porque es que los seres humanos habitamos el planeta y somos los que hacemos posible, por más inteligencia artificial, por más cosas que haya, el ser humano mueve el mundo. Y el factor humano y emocional es el que determina el éxito o el fracaso o los resultados, De acuerdo. básicamente. Ese tema de la resiliencia, de tener fuerza, hablábamos ahorita de cómo fue tu fuerza cuando estabas en recuperación y en todo esto y cómo fue la fuerza de los que te rodeaban, los que llegaban. Sí, pues esto me gustó mucho porque en el momento que salí y estaba en la habitación, empezaron a llegar las visitas, ¿no? Y todos, y en las redes me victimizaban. Y entonces todo el mundo, pobrecito, me llevaban frutas y yo no. Entonces de verdad que pues yo tenía otro momento, o sea, yo les decía, no, marica, traigan plata. Sí, aquí no me traten así como si yo hubiera amputado mental. Yo Claro. sigo pensando, Como yo si sigo actuando. estuviera llorando y sin ver un panorama y con dolor profundo emocional. Ese era lo que la persona Sí, tal estaba vez la pasando. persona se ve así, ¿no? Tú sabes, ¿no? Total. La persona
me trata y se proyecta en lo que yo tengo, como Te ella se trata siente. como pensaría que ella se sintiera en ese espacio. Es decir, si a mí me cortaran la pierna, yo estaría destrozado. Por Exactamente. ende, pienso que tú estás destrozado y te trato Así. con ese pesar o con esa lástima. Sí, claro. Mira, con decirte que una vez me pasó, estaba, ¿no? Tenía ganas de un techay y publiqué en las redes, oiga, ¿quién me ayuda con un techay? Y llegaron 6. 6 techais. ¿Mm? Claro, Y entonces pero yo, pero ¿por qué pasa esto? No, pobrecito, es que no sé qué. Entonces está la victimización, lo cual es terrible, ¿sí me entiendes? sí, Para las personas, para las personas en todos los roles, en todos los victimizarse y que los roles victimicen. que los victimicen. Ahora, victimizarse, claro, yo lo hago cuando tengo ego, ¿sí me entiendes? Ok, Entonces me victimizo para manipular, porque sé que así manipulo. porque ganó algo. Exacto, pero eso viene de pequeño, es otra Sí, historia, ¿no? Ya es un tema de trabajo con los seres, con el coach uno a uno, pero en este caso es importante que las empresas no victimicen. Y eso se sí. presenta mucho, desde por ejemplo el acoso laboral, el acoso sexual, todas esas cosas hacen que pase eso. Y eso realmente es súper tóxico, dañino para los empleados. Ahí yo sumaría que detrás de la victimización también hay un tema de capacidad e incapacidad. Entonces, cuando yo te veo sin una pierna, mi mente, bueno, ahora que tienes la prótesis que es muy buena y posibilita muchas cosas, yo leo como de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Entonces, esa Ujú. victimización también va como le voy a ayudar o le voy a poner porque no es capaz. Pero también las incapacidades invisibles en el trabajo derivado de esas heridas emocionales. Correcto. Es incapaz de recibir un rechazo, de recibir un no en ventas, pero como Ujú. eso no se ve. Claro, lo oculto. Entonces, eso es una buena diagnóstico de lo que pasa con las empresas y realmente lo que tienen que trabajar. Claro. Yo creería que hace falta mucho, mucho, y que muy pocas empresas lo trabajan. Depende Claro. mucho del líder, ¿no? Del líder de la empresa o del mandatario de turno, no sé, dependiendo si es el Estado o empresa privada. Pero depende mucho del líder de su visión. También si esa es una persona sana emocional y comprende todos estos aspectos, ¿no? Ahí también, hablando de la victimización y de las personas, es muy difícil decirle a la gente la verdad. Hablando de este tema sin anestesia. Total. Nadie lo dice. Es increíble, pero yo Ujú. no, nunca escucho verdades. Siempre escucho mentiras. Y uno lo Ok. sabe, ¿no? En vez de decir, no, huevo, yo no voy a salir con usted porque usted se demora en caminar. Sí, puede ser. ¿Sí me entiendes? O no, pero qué pereza, no sé qué. No, todo es victimizando. Claro. Yo te trato así, suave. Todos se mandan a cogerme, a ayudarme, a levantarme el brazo. Yo no quiero eso. Yo no Claro, sé por qué lo además hacen. que no te lo estoy pidiendo. Exacto, yo no sé por qué lo Si hacen. lo pido, listo, te agradezco. Ayúdame, sí, perfecto. Pero fíjate que así es todo en la vida, ¿cierto? Yo me meto, yo me intrometo, yo hago de todo, no te están pidiendo nada, Claro, es que a ¿sí? veces me veo en el otro. Me proyecto en el otro. Y Sí. el otro es mi espejo. ¿Sí? Lo que no me gusta de ti, yo lo tengo. Por eso lo critico, por eso lo juzgo. Pero no me doy cuenta, pues, que lo estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo trabajar esto en las empresas? Porque sonaría a que debería trabajar con cada persona para que cada persona sane. Yo creería que más que cada persona, creería que por su rol. O sea, es decir, Ajá, ventas es un rol, sí. ¿cierto? Recursos humanos otro rol, producción es otro rol, gerencia o junta directiva es otro rol. Por ejemplo, ¿qué deberían aprender los equipos de ventas? Entonces, si son ventas, lo primero que tengo que hacer es el análisis de qué heridas traen. Pero lo primero es el desapego, la herida de rechazo, el no tolerar el no. ¿Por qué la herida de rechazo es tan importante y por qué genera tanta variable? Mira, la herida de rechazo es tan importante porque en tu infancia, cuando pasó, cuando tu papá te dijo no te voy a comprar eso, o te dijo que te iba a recoger y no te recogió, y eso quedó acá como niño, y crezco, entonces es algo que me impacta notablemente cuando recibo el no. Entonces, ¿qué hace? Que la persona no sea capaz de responder y tener las competencias para poder vender. ¿Qué hace? Abandona el cliente. Ujú. ¿Qué hace? Le da miedo llamar a otro cliente.
Ya, mejor dicho, no coge el teléfono o no escribe un correo porque le da miedo que le digan que no. Entonces, ¿qué pasa? Contratas a una persona que la echamos a perder porque no le dimos esa ayuda y tienes rotación. Entonces tienes que contratar otra y tú sabes lo que cuesta el entrenamiento de las personas. Sí, el reentrenamiento. El reentrenamiento, o sea, lo peor que me puede pasar es perder un tipo de ventas. O entrenar a alguien para que se vaya. Y además que lo más importante en este momento es retención del talento, ¿no? Y Sí. contratar gente buena, que pues los psicólogos lo pueden hacer, pues esos son test que se pueden hacer, pero ellos no van más allá de algo muy superficial. Claro, pero entonces es la variable interesante de, es importante que te preocupes por el ser humano, pero no para que lo victimices y lo trates bonito para que se quede y se sienta bien trabajando, sino cómo lo ayudas a sanar para que se fortalezca y sea más inmune a esos dolores, Correcto, rechazos. a todos los temas que nos pasan a diario y más en una compañía. ¿Sí? Claro. Entonces, y volviendo al tema mío, después de que yo salí, ¿no? Sí. Entonces empieza la preocupación de la prótesis. Entonces yo hablé con mi fisiatra y mi fisiatra me dijo, y es un fisiatra militar, y me dijo, huevón, ¿está entrenando en el gimnasio? ¿Se está cuidando? No sé qué. Ah, yo veo que sí, entonces le voy a prescribir la prótesis. Me la prescribió. Y cuando uno le prescribe la prótesis, uno lo primero que da es ir a la EPS, ¿no? Mire, necesito esto. Sí. Y la EPS, no, yo no le voy a dar eso. ¿Por qué? Porque pues, eso es una prótesis que usted no necesita. Usted necesita moverse. O sea, con un par de muletas soluciona. Sí, exacto. ¿Yo cuál? Y no, yo soy una persona joven que hace esto, no sé qué, Entonces, no, demanda, tutela, no quisieron, Entonces la pasé por la medicina prepagada y la medicina prepagada aceptó pagar una parte y la otra parte yo. Entonces conseguimos la prótesis, pero ahí viene el tema de prepararme para usar la prótesis. Entonces en la vida de empresas, en la vida de todos, también me debo preparar. Claro. ¿Entiendes? O sea, yo recomiendo siempre a los líderes de las compañías preparar a sus personas. Si es un entorno difícil de ventas, si es un entorno en el cual, por ejemplo, yo tengo que conseguir en frío clientes, eso no es fácil. Claro. ¿Sí me entiendes? Pon a alguien, dile, venga usted y consígame aquí una visita semanal en frío de un cliente. Es difícil. ¿Sí? Hay que prepararlo. Claro, y si hay ruido mental, ¿qué me dice eso de mí? ¿Qué me dice no conseguir clientes de mí? Claro, peor aún. Ajá. Entonces yo sí recomiendo hacer esto, prepararlos, ¿no? Entonces asesorarse bien de alguien que pueda hacer esta parte de gestión del cambio, de las heridas, que pueda entrenarlos para que sean más sanos emocionales. Y al ser yo sano emocional, puedo afrontar todo. ¿Qué empresas deberían tener esta conversación? Todas. Es más, gobiernos, empresas. Es increíble cómo ve uno gente poco idónea en todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que cualquier empresa aplica. Así sea no tan grande, ¿no? El cambio sería dejar de ver el bienestar como la victimización y el tocar con pañuelo de seda y empezar a ver el bienestar como fortalecimiento. Sí, como digamos que hablamos como una materia más de la universidad del colegio, que se llame resiliencia o fortalecimiento, ¿sí? Sí. O sea, es decir, algo que se imprima todo el tiempo. Bien. Y no que no necesariamente sea algo puntual. Claro, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede tomar? De intervención. ¿Cuánto tiempo puede tomar para una empresa o cuándo empezarían a haber resultados de estos trabajos, cambios comportamentales, cambios culturales en la empresa? Yo creo que tú mencionaste el tiempo, 6 meses yo creo. Más o menos es un tiempo prudente para que las personas empiecen a cambiar de verdad, a generar nuevos hábitos y que se noten en las producciones, ¿no? Claro, lo vemos en las culturas, es decir, cuando llega Transmilenio a Bogotá, cuando se empezó la cultura ciudadana, no fue inmediato. Como sistema y como organización, país y como cultura nos toma tiempo acostumbrarnos. No imposible, pero sí toma un tiempo. Pero que no se vea el resultado a la primera no quiere decir que no valga la pena. Totalmente. Y hay que medir, ¿no? Como todo. Claro, la importancia de datear todo, porque lo que no se mide, pues no se sabe si avanza o no avanza. No se mejora. Hay que sacar KPIs. Inclusive para nosotros, asesorando. ¿Por qué sabes de todo esto? ¿Cuál es tu palmarés? ¿Cuál es tu historia de...? Yo soy ingeniero electrónico de la Javeriana. Después hice una especialización en gerencia
estratégica y tengo un MBA. Y aparte tengo un posgrado en coaching. Entonces, al transcurso de mi vida, todo esto me ha enseñado a que hay que intervenir las compañías de esta forma, pero he juntado, digamos, el mundo académico con el mundo espiritual, que es algo que no hace nadie, porque todo el mundo se te mete por lo académico, por lo técnico, exacto, y el espiritual tampoco sabe esto. Yo he mezclado eso, ¿sí? Y es como un poco el valor que genero y por eso la diferenciación. Tú has visto, ¿no? Todo lo que se ha logrado. Entonces, yo creería que esa unión, ese conjunto es clave. Y en la vida de las personas también. El primer paso que puede hacer una empresa es con tu conferencia sin anestesia. Sí, mi charla es espectacular. La pueden hacer para todos y es una charla que te deja pensando en que realmente hay que cambiar. Pensando en que tengo que apoyar a mis hijos. Pensando en que tengo que ser mejor persona. Pensando en que cómo aporto al mundo. Cómo aporto al universo. Cómo te aporto a ti. ¿Sí? Cómo te trato. Recordemos que las personas todas tenemos un estado emocional diferente. Sí. Sin anestesia. ¿Cómo es vivir sin anestesia? Es vivir tranquilo. Yo tengo una frase que me gusta mucho y es que si tú quitas el control de tu vida, la necesidad de controlar y vives en la incertidumbre, vives feliz. Incertidumbre es que tú no sabes qué va a pasar mañana. Vives el presente. Yo estoy aquí contigo hablando, pero no estoy pensando en qué voy a hacer ahorita o en que se me está haciendo tarde o en que tengo que recoger, no. Estoy aquí presente y esa es la clave. Eso es vivir sin anestesia. Tomar la vida sin anestesia, con resiliencia, con buenos hábitos, con fortaleza mental. Hay que dejar de romantizar ciertas cosas y entrar a trabajar en lo que somos y en nuestras heridas para poder afrontar lo que viene. Mil gracias, Oscar, porque es testimonio de vida, pero también herramientas, pero también una invitación a las empresas y las personas a que tengan cómo fortalecer su ser. Muchas gracias, Michael. Subí la pierna porque ya está pesando. Gracias por la invitación. Pero el mensaje que les quiero dejar hoy es vivir sin anestesia. ¿Y qué es vivir sin anestesia? Estar sano emocionalmente. Que nada me afecte. Simplemente vivo el presente. Y así lo viven los animales. Un gato vive el presente. El gato no está pensando en mañana qué va a hacer. De acuerdo. El gato me acompaña. Por eso es tan feliz. A ustedes mil gracias por estar acá, por escuchar este gran mensaje. Nos vemos en un próximo capítulo.